Me da gusto verlos de nuevo, queridos amigos. Ahora vamos a hablar libre y abiertamente sobre un descubrimiento que apareció en la prensa y que dice que nuestro universo, atención, nuestro universo formaría parte de un agujero negro. De hecho, estaríamos dentro de un agujero negro. ¿Se dan cuenta de que todo el universo con todas las estrellas y galaxias está ahí? Esta noticia me llamó la atención porque estuvo relacionada con un descubrimiento reciente, el hecho de que el telescopio espacial James Webb, que como saben fue lanzado recientemente al espacio, descubrió que existe una dirección preferencial de rotación de las galaxias. Es decir, más del 50% de las galaxias elípticas giran en una dirección opuesta a la dirección en la que gira nuestra galaxia, la Vía Láctea. Y este descubrimiento reciente de James Webb ha desencadenado, por así decirlo, una ola de reacciones, y una de ellas es esta. Eso sería una prueba de que nuestro universo forma parte de un agujero negro. Bueno, espero que el tema sea lo suficientemente interesante como para que se queden conmigo hasta el final, especialmente porque voy a intentar hablar libremente. Ahora me di cuenta de algo. Sinceramente he visto un poco a los demás que hacen videos en los que hablan libremente. Sí, he visto a Sabin Yermas, he visto a Dragos Patraru. Sí, de hecho, cuando hablas de política siempre aparecen temas y puedes pasar de uno a otro muy rápido. Cuando se trata de ciencia, atención, esta es la segunda vez que intento hacer un video hablando libremente sobre un tema de ciencia. Aunque tuve un intento intermedio. Y el intento intermedio no me salió bien. ¿Por qué no me salió bien? Porque hay tantas cosas de las que hablar, que empecé a escribir esas ideas. Y después, fíjate, las ideas se volvieron tantas que ya había escrito 300 palabras de ese texto, solo con las ideas. Así que dije, ¿sabes qué? Mejor sigo así, hago un texto escrito que pueda leer de la manera habitual. Ahora intentaré no hacer eso. Aquí tengo la lista con algunas ideas. Y yo digo así, vamos a empezar. Y de verdad les pido que vean hasta el final, eso también me ayuda de alguna manera. Porque sí, señor, ¿cómo llegaron las personas a la idea de que nuestro universo estaría dentro de un agujero negro? Vamos a comenzar con esta imagen que también estoy viendo, tomada por el telescopio James Webb. Aquí vemos una pequeña porción del cielo, del firmamento, muy, muy, muy pequeña. Aún así, se ven muchas galaxias. Creo que se les llama imágenes de campo profundo, donde ves galaxias muy lejanas. No sé exactamente a qué distancias están aquí, pero supongo que estamos hablando de cientos de millones de años luz de distancia. Y publiqué algo en Facebook la primera vez que empecé este artículo porque me dije, hombre, esto es poesía pura. Dejando la parte técnica. ¿Notan lo enorme que es el universo? ¿Se dan cuenta de que una sola galaxia que estamos viendo tiene cientos de millones, no miles de millones, cientos de miles de millones de estrellas? Quizá en algunas de esas estrellas surgió vida, incluso civilizaciones. Extraterrestres. Tal vez allá hay unos ojos de extraterrestres que nos están mirando. Tal vez dentro de los agujeros negros supermasivos, ¿sí? Dentro de esas galaxias, tal vez esos interiores sean el portal hacia otros universos, como dicen hoy. Entonces, sí admiré la foto antes de que pase a la parte técnica. Espera, ¿cuál es la parte técnica? Bueno, primero veamos qué es lo que vemos en la foto. Vemos galaxias, espirales. Creo que es mejor decir galaxias espirales. Algunas están rodeadas de rojo y otras de azul. Las galaxias que están rodeadas con rojo giran en la misma dirección en la que gira nuestra galaxia, la Vía Láctea. Así que tenemos que imaginar las galaxias de esta manera. Vamos a ponerlas en el mismo plano para que sea más fácil. Las que están en rojo giran en la misma dirección que nuestra galaxia, y las que están en azul giran en la dirección opuesta. Por supuesto que aquí es un promedio, una media, porque las galaxias pueden estar orientadas en diferentes direcciones. Y se puede ver en la imagen, hay varias galaxias rodeadas con azul. Es decir, en el universo hay más galaxias que giran en dirección opuesta que nuestra galaxia. Con cerca del 50% los autores mencionan que esto también es visible. Entonces, ¿por qué es así, señor? O sea, ¿por qué es así? Esperábamos que el universo fuera isotrópico y que todas las galaxias se movieran igual.
¿Por qué debería existir una dirección preferencial de rotación de las galaxias? Bueno, y aquí llegamos a la idea principal. ¿Por qué existe una dirección preferencial de las galaxias? En el artículo se menciona que tal vez depende de cómo se orientan las galaxias. Es decir, en otras palabras, hay un mecanismo en la formación de las galaxias que de alguna manera selecciona una dirección preferencial. También se habla de otra cosa, que tal vez exista un error de medición porque nuestra galaxia está girando y puede que ellos no hayan hecho bien las recopilaciones de rotación. Pero dejando esas cosas de lado, realmente se menciona otra idea, que eso sugiere que esta rotación existía incluso en el Big Bang. En otras palabras, cuando el universo se formó a partir del Big Bang, la materia tenía una dirección preferencial, que después se refleja en la rotación de las galaxias. Pensé en dos ejemplos que puedo dar. Uno es el agua que corre en el lavabo y que gira. Y a menudo han visto que si hay algo en el agua, ese pedacito también empieza a girar. Y esa rotación, al ser llevada por el agua, sí, tiene el mismo sentido de rotación que el agua del remolino más grande. En otras palabras, si hay un remolino más grande, como dicen que fue en el Big Bang, ese remolino delimitó la dirección de rotación de las galaxias, no de todas. Estadísticamente un 50% más. Olvidé mencionar otra posibilidad que me comentó un colega. Oye, Cristi, también existe la posibilidad de que ellos hayan visto una parte muy pequeña del cielo. Si hubieran visto una parte más grande, también habría salido mitad y mitad. El segundo ejemplo en el que pensé es la formación del sistema solar, es decir, el disco protoplanetario. O sea, tenemos el Sol. Tenemos el gas inicial de helio, de hidrógeno, del cual más tarde se forman los planetas gaseosos. Y después de los átomos que están ahí, también se forman los planetas rocosos. Y este disco protoplanetario gira alrededor del Sol y gira en la misma dirección que el Sol. En el momento en que se forman los planetas, de alguna manera los planetas adquieren momento angular de rotación en la misma dirección que el disco protoplanetario. Entonces, el resultado es que esperamos que todos los planetas se muevan en la misma dirección. Y eso es lo que vemos aquí. Se mueven en la misma dirección, pero al mismo tiempo. Y que además giren sobre su eje en la misma dirección. Y eso, de nuevo, es cierto con la excepción del planeta Urano, porque el planeta Urano fue golpeado probablemente por un asteroide que lo inclinó. Y creo que hay otro problema con Mercurio, porque Mercurio está bloqueado, si no me equivoco, respecto a la rotación del Sol. Eso debería verificarlo. Pero la mayoría de los planetas tienen un movimiento de rotación en el mismo sentido, ¿verdad? Porque ese movimiento de rotación proviene de la rotación del disco protoplanetario. Y así habría pasado también en el Big Bang. El universo habría estado en rotación y habría transmitido ese movimiento de rotación, se lo habría transmitido a las galaxias elípticas que surgieron en él. También necesitamos un modelo que muestre cómo el universo podría rotar tras el Big Bang. Y ese artículo de Space.com, no el artículo original, hace referencia a un físico polaco que ahora es profesor en Estados Unidos que se llama Poplawski. Y este Poplawski tiene una teoría que dice justamente eso. Y su teoría se basa en una versión modificada de la teoría de la relatividad general de Einstein. Una teoría que lleva el nombre de la teoría de Einstein y Cartan. Y que toma en cuenta la torsión del espacio. Vamos a entrar un poco en la discusión aquí. Porque, para ser sincero, yo no sabía de esta extensión de la teoría de la relatividad y en este caso realmente no hice las ecuaciones. En mi libro La física contada, incluyo las ecuaciones de la relatividad, donde pueden ver la curvatura de espacio y tiempo. Se basa en el tensor de energía-impulso. Entonces, lo que nos interesa sobre la materia, en la teoría clásica de la relatividad, son solo dos elementos. ¿Cuál es la densidad de energía y cuál es la densidad de impulso de la materia? Luego metemos las ecuaciones y vemos qué universos salen. Y Einstein metió esas ecuaciones y una de las soluciones fue el puente de Einstein-Rosen, o sea, una especie de agujero de gusano
en el que de un lado tienes un agujero negro, así que prácticamente tienes La materia colapsa hacia una singularidad, pero luego esa singularidad se abre hacia un agujero blanco. Y eso es, el puente de Einstein-Rosen, basado en la teoría de la relatividad general de Einstein. Entonces, en la teoría de Einstein, comienzas con el tensor de energía impulso. En la teoría de Einstein-Cartan, o sea, la extensión de la teoría de Einstein, se añade un elemento más que ellos llaman la torsión del espacio. Ahora, Cartan fue un matemático y él hizo una extensión de los espacios curvos que había hecho Riemann. Porque la teoría de la relatividad general se basa en los espacios de Riemann, en los espacios curvos de Riemann, y Cartan extiende estos espacios curvos de Riemann, así que Einstein-Cartan es una extensión de la teoría de la relatividad general. Y traté de mirar rápidamente esa torsión, pero les digo sinceramente que no hice esas ecuaciones, así que no podría entenderlo. Solo podría describir y reproducir, lamentablemente, lo que leí en otra parte. Hubiera sido muy bonito pasar por esas ecuaciones y no sé. En fin, es solo una extensión de la teoría de la relatividad, pero puede que sea la extensión adecuada. ¿Y por qué digo que puede que sea la extensión adecuada? Porque he leído palabras de elogio sobre esta extensión de la teoría de la relatividad, en la que ellos dicen así: Señor, si tomamos esta teoría Einstein-Cartan, o sea, en la que usamos la extensión y en la que usamos la torsión del espacio, esta torsión del espacio puede acomodar algo que tenemos en la mecánica cuántica y no tenemos en la teoría de la relatividad, y eso es el spin de las partículas. El spin de las partículas es una propiedad cuántica, y se manifiesta, atención, debido al espacio. Eso es muy interesante cuando lees sobre la ecuación de Dirac en la teoría del electrón relativista y después en la teoría de la relatividad restringida y en la electrodinámica cuántica y así sucesivamente. Que el spin no es un elemento del electrón añadido adicionalmente a mano. No, de ninguna manera. Para describir el spin tienes que partir del hecho de que el electrón tiene 4 estados en el espacio, 2 de partícula y 2 de antipartícula, es decir, electrón y positrón. Cada uno de los dos, en total 4, spin arriba, spin abajo, spin arriba, spin abajo. Pero en esencia son 4 estados diferentes, que después actúan y funcionan más adelante gracias a ciertas leyes. Las transformaciones de Lorentz y espinores son matemáticas muy complejas presentes en este campo. Y después verás cómo el electrón se mueve en un campo magnético, sí, como si tuviera un momento magnético, que es el momento magnético asociado al spin. La idea básica es que el spin es una propiedad del espacio, y eso también se ve en la conexión spin estadística. Entonces, el hecho de que después los spines semienteros, 1 medio, 3 medios, sean fermiones, y los spines que son enteros, 0, 1, 2 y así sucesivamente, sean bosones. Bien, entonces el spin es una propiedad del espacio, y lo que hace la teoría de Einstein-Cartan es introducir esta torsión del espacio, que acomoda muy bien la propiedad de spin de los electrones, es decir, esta propiedad cuántica. Bien, y ahora viene este físico polaco que vive en América. Poplawski, quien construye sobre la base de esta teoría de Einstein-Cartan y sobre la base de otros físicos, por supuesto, que hicieron estudios antes que él. Él dice: Señor, veamos qué ocurre en la singularidad de un agujero negro. Bueno, tenemos la materia, ¿verdad? Digamos, en la explosión de una supernova, en el interior del centro de la supernova se forma un agujero negro estelar. ¿Cómo se forma un agujero negro estelar? Bueno, porque la materia que está ahí, ese núcleo de materia, ya no resiste las fuerzas gravitacionales. Las fuerzas gravitacionales son más fuertes que cualquier fuerza que podría haber ofrecido resistencia. Y después colapsa hacia el centro. En algún momento, cuando la materia colapsa hacia el centro, alrededor se forma el horizonte del agujero negro, cuyo radio es el de Schwarzschild. Entonces está dado por la cantidad de materia que ha caído, que de hecho ha formado el agujero negro. Sí, o sea, la que ha caído adentro.
Y después de eso, esa materia va hacia una singularidad. Y la teoría de Einstein dice que en la singularidad infinita no sabemos y no conocemos nada. Nos detenemos. No podemos decir qué hay en la singularidad. La teoría de Einstein-Cartan, entonces, hablando del físico Poplawski, el polaco, dice, vamos a hacer estos cálculos mucho más precisos. Y vamos a hacer cálculos no solo basados en la teoría de Einstein-Cartan, sino también agregando algunos elementos adicionales relacionados con la presión de ese gas. Porque conocemos los parámetros del agujero negro estelar antes de que colapse. Y bueno, tomando en cuenta todos estos parámetros, él dice lo siguiente: la materia cae hacia el centro. Solo que en algún momento la materia que está compuesta por fermiones, es decir, electrones, quarks y así sucesivamente, empieza a apretujarse mucho. Y al empezar a apretujarse mucho, lo que ellos tienen en su teoría como la torsión del espacio y que es dada por estos espines, es decir, por las partículas con spin de fermiones. La torsión del espacio empieza a jugar un papel importante en las ecuaciones de Einstein-Cartan. Y debido a esta torsión adicional del espacio, ya no se formará una singularidad. De hecho, en el otro lado se formará algo similar a un agujero blanco, así que tendremos algo parecido a un agujero de gusano tipo Einstein-Rosen. De un lado, un agujero negro, del otro lado, un agujero blanco. Atención, dice Podolsky, esto no es lo que se muestra al exterior. Un agujero blanco es algo parecido, pero proviene de las ecuaciones de Einstein-Rosen. Es importante señalar que se parece a un agujero blanco, ya que este tiene una curvatura espacial muy intensa. Y entonces, lo que sale del otro lado, si fuera solo un agujero blanco, deberíamos tener una curvatura del espacio muy fuerte. Pero nosotros no observamos a nuestro alrededor una curvatura del espacio muy fuerte. Nosotros necesitamos un espacio que tenga una curvatura del espacio muy pequeña. Entonces, algo euclidiano, al menos en estos momentos más alejados del Big Bang. Poplawski nos dice, oigan amigos, entonces tenemos un agujero negro, la materia cae dentro. No se forma la singularidad debido a la torsión del espacio. Y luego el espacio comienza a expandirse de alguna manera en otra dirección y ahí se forma algo parecido a un agujero blanco. Pero de hecho es un nuevo universo, de hecho ese es un nuevo universo, porque va a tener una curvatura del espacio muy baja. Después de mucho tiempo desde el Big Bang, veremos un espacio casi plano y en el que la materia inicial formará un nuevo universo. Y esa es la idea, de hecho, que nosotros, de hecho sí, nuestro Big Bang sería parte de este universo. Voy a volver, porque aquí me había escrito algunas ideas y después empecé a hablar mucho. Entonces, la idea de Poplawski es que el universo, que se forma como un agujero blanco, similar a través de estas ecuaciones totalmente nuevas, sería de hecho nuestro universo. Porque su curvatura sería mínima. Y la materia de ese universo está dada por la materia que estuvo en el universo anterior, en el que existía el agujero negro. Lo primero que pensé fue, bueno, espera un momento, eso no puede ser. Porque si se forma un universo así, tendría muchísima materia. Nuestro universo tiene mucha más materia de la que existiría dentro de una estrella. Porque vimos que ese nuevo universo se formaría con la materia que cayó dentro. En el agujero negro solo habría la masa de una estrella. Pero atención, nos dice Poplawski, si resolvemos las ecuaciones como él las resolvió, les dije, no revisé las ecuaciones exactas, así que de alguna manera le creo en su palabra. Dice, si resolviéramos esas ecuaciones, veríamos que al principio de este nuevo universo, sí, de este tipo de agujero blanco que se forma, veríamos que ahí descubrimos lo que llamamos un campo inflatónico. Es decir, por un corto periodo de tiempo. Ese nuevo universo se comporta igual que nuestro universo al principio, porque nuestro universo al principio tuvo un comportamiento similar, dice. La teoría de la inflación. Al principio, justo después del Big Bang, la masa de todo el universo sería observable, la que vemos nosotros en el cielo. Sí, sería aproximadamente igual a la masa de una naranja. Así que todo lo que vemos en el cielo dice la teoría de la inflación. Sí, todo lo que vemos en el cielo podría haber provenido de la masa de una sola naranja.
La teoría de la inflación también explica cómo sucede esto, mediante el campo inflatónico. Tras el Big Bang surge un campo inflatónico que acelera el espacio a velocidades superiores a la luz. Lo más importante, como explico en la física, es que la densidad de energía del campo inflatónico permanece constante. Lo que pasa es que si el espacio se expande y la densidad de energía se mantiene constante, pues la energía total aumenta. Se forma energía de la nada. Algunos dicen que no surge de la nada, sino que hay que considerar las ecuaciones de la relatividad, y ahí puedes encontrar una explicación. Por así decirlo, una especie de ley de conservación, entre comillas de conservación, porque otros no están de acuerdo. Dicen que no puedes hablar de una ley de conservación de la energía, porque entonces tienes cosas que son dinámicas en el tiempo, más que dinámicas. Es decir, bueno, el tiempo es dinámico, el tiempo cambia. Entonces ya no aplica la ecuación de Nader que dice que necesitamos algo que perdure en el tiempo, y eso es la energía. En esencia, no contradecía las leyes de la física que el universo iniciara como una masa del tamaño de una naranja. Eso es lo que también nos dice Poplawski que sucedió en ese universo que él construyó, ese agujero blanco similar, ¿verdad? Habría tenido la masa total, aproximadamente la masa de la estrella, pero esto, a través de ese campo inflatónico, se habría multiplicado exponencialmente. Luego habría originado todas las galaxias y estrellas que vemos en el cielo. Y entonces nuestro universo, dice Poplawski, es en realidad un agujero blanco, distinto al descrito por las ecuaciones de Einstein. Un agujero blanco que se formó de manera natural en el colapso de un agujero negro. Entonces, de alguna manera, se abrió un nuevo universo. Y ese universo somos nosotros. Y sus argumentos son los siguientes. 1. Los cálculos. La teoría predice esto, lo cual es un argumento muy bueno, ¿verdad? 2. Los cálculos. La teoría predice que este agujero blanco, entre comillas, tendrá una. El universo será euclidiano, sin gran curvatura espacial, justo como observamos. Bien, en algún momento tras el Big Bang. Pero 3. Su teoría predice que deberíamos observar un radio de Schwarzschild para el universo observable que tenemos, que es aproximadamente igual al límite del radio hasta donde el universo es observable, ¿verdad? Entonces, el límite del universo observable es el lugar donde las galaxias que se alejan más allá de ese límite se alejan a una velocidad mayor que la velocidad de la luz. Entonces, ese es el límite del universo observable. ¿Cuál es ahora? Unos 40 o 45 mil millones de años luz. Esa sería la distancia del radio del universo observable. Y el radio del universo observable debería ser aproximadamente igual al radio de Schwarzschild de un agujero negro, en el que consideramos la masa del agujero negro, ojo, la masa de todo el universo. Y bueno, si haces el cálculo, las dos son aproximadamente iguales. Y el tercer argumento es de lo que hablamos hoy. Dice Poplawski, oigan amigos, bueno, después de que se formó un universo, ese universo habría conservado el momento angular de rotación que habría estado en el agujero negro inicial. La mayoría de los agujeros negros que surgen en explosiones de supernova obtienen un momento angular de rotación. Ese momento angular, según Poplawski, quien realizó las ecuaciones, nos indica esto. Se transmite después mediante la torsión del espacio y los elementos del siguiente universo. Así, el siguiente universo tras el Big Bang tendría una rotación preferencial. Y eso es lo que vemos en la medición de James Webb. Vemos cómo las galaxias giran en una dirección preferencial, opuesta a la dirección de rotación de nuestra galaxia. ¿Por qué pasa eso? Dice Poplawski. Mi teoría es verdadera. Mira, nosotros vivimos, no en un agujero negro, sino en un agujero blanco. ¿Qué agujero blanco fue formado? Sí, más allá del centro del agujero negro. Nuestro universo en realidad proviene de un agujero negro, específicamente de un agujero negro estelar común de otro universo. Sí, entonces podemos decir que nosotros aparecimos dentro del agujero negro de otro universo. Hemos llegado al final. Solo quiero agregar dos cosas antes de concluir. La primera cosa está relacionada con la teoría de Smolin, la de los universos que se generan dentro de los agujeros negros. Sí, Smolin, en esencia, dice lo mismo que dice Poplawski, que no solo nuestro universo proviene de un agujero negro, posiblemente estelar, sino que también puede ser supermasivo de otro universo.
Pero que si miramos los agujeros negros que tenemos aquí en nuestro universo y en nuestra galaxia, tenemos agujeros negros estelares en el centro de la galaxia, agujeros negros supermasivos. Si las miráramos, entonces más allá de ellas, podríamos ver cómo se abre un agujero blanco, entre comillas. O mejor dicho, otro universo. En cada uno nacería un nuevo universo. Él llama a esto y también lo relaciona con la teoría de la selección natural de Darwin. Básicamente aquí aparece un universo y ese universo surge de este agujero negro. Tiene ciertas condiciones iniciales y esas condiciones son tan extrañas que ese universo, digamos, se expande y se cierra de inmediato. Y ese universo terminó. En otro con condiciones extrañas, el universo se expande y las partículas no forman estructuras. En otro universo, Dios sabe qué más pasa y qué puede pasar. Puede pasar que en uno de esos universos, dentro de los agujeros negros, podría surgir uno con condiciones propicias para la vida. Y así, dice Smolin, el hecho de que nosotros vivamos en un universo en el que pudo surgir la vida, no es debido a que haya un creador, sino a que existe innumerables multiversos de otros universos así, todos surgidos dentro de agujeros negros de otro universo. Madre mía, sí. Y así como en la teoría de la ley de Darwin se seleccionan, los mejores organismos, aquí también se autoseleccionarían los mejores universos en los que puede aparecer la vida. Bueno, interesante si es así, les digo al final. Y la segunda cosa que quiero decirles es que vi el video sobre la cosmología de agujeros negros, porque lo que dice Poplawski se llama cosmología de agujeros negros. El canal de YouTube PBA Spacetime tiene un video muy bueno sobre la cosmología de agujeros negros, aunque no menciona muchos de los detalles que acabo de mencionar, así que por favor véanlo. Pero ahí al menos me gustó cómo detalla esa idea de la geodésica. Del hecho de que en un agujero negro te diriges hacia la singularidad, sí, porque ahí está el futuro, una geodésica dentro del agujero negro. La materia se mueve hacia la singularidad no porque sea atraída por la singularidad, sino porque el espacio-tiempo está curvado. Y creo que se me va a acabar la batería. Déjame hablar así. Y te diriges hacia la singularidad porque ahí está el futuro. Igual, en un agujero negro, cuando sales es un agujero blanco, cuando sales, sí, vas hacia el futuro, que esta vez será la salida. Ahí está el futuro y el tiempo. Por eso, toda la materia sale del agujero blanco, similar al Big Bang. Pararé porque se me acaba la batería. Déjame concluir rápido antes de que se termine. Es desconcertante, simplemente es desconcertante. Pero me gusta mucho esta idea que cada vez descubres algo nuevo, totalmente sorprendente. De hecho, podría haber multiversos. De hecho, nuestro universo podría haber surgido de un agujero negro. No he visto a nadie que diga algo así. No es imposible, es posible, solo que aún no lo sabemos. Tenemos que hacer las mediciones. Eso me dejó desconcertado. Queridos amigos, gracias por verme. Espero sus comentarios sobre este nuevo intento y no lo olviden, ustedes son geniales. Todo lo mejor, hasta la próxima.